más o menos conectados. Bien. Ahí ya se van integrando. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo van? A ver, aquí me están conectando. Hola, profe. Bueno, Manuel Díaz, que estás conectado. Manuel, no tengo ningún trabajo tuyo del aula virtual, que ya llevamos prácticamente 2 prácticos y una presentación, así que entra, ponerte al día, que no tengo ningún trabajo tuyo. Voy a volver a repetir mientras se van conectando, para ver si a mí se me perdió algún nombre o tengo algunos que no han presentado los trabajos. Voy a hacer el listadito de los que tengo con los trabajos al día y presentados, ¿sí? A medida que se vayan conectando. Hoy les devolví, les hice las devoluciones del trabajo del laboratorio. La verdad que solo me queda hacerles una pregunta frente a esto. ¿Han notado la diferencia del formato? En algunos casos, como han copiado el texto original de la presentación del práctico del laboratorio que presentaron, se puede ver con claridad algunas diferencias entre un texto y otro. ¿Ustedes cuando lo elaboraron lo notaron? Hola, profe. Hola. Sí, Hola. sí, se nota la diferencia. Sí. Algunas cosas no las sabía interpretar porque eran errores del Word y tuve que corregirlos, pero se entendió la mayoría. Bien, bien. El formato que les di es un formato como las convenciones, que hoy vamos a trabajar un poco más todo lo que es lo de las normas APA, ¿sí? Que es un texto que es bastante largo lo que tienen, pero vamos a recuperar algunas cosas como más importantes para que ustedes empiecen a considerarla cuando hagan la escritura, porque ahora vamos a trabajar con los textos argumentativos. Pero la verdad que la mayoría de los prácticos que han presentado y que han hecho los informes han cumplido, o sea, se presenta con mayor, aun cuando las experiencias pueden ser cortas o muy concretas, con el caso de la experiencia de física, que tenía muchos gráficos, muchas tablas. Ahora vamos a mirar cómo se titulan las tablas con las normas APA. Al presentarlo con ese formato queda más ordenado, ¿sí? Principalmente el tema de los objetivos. La mayoría ha podido enunciar bien los objetivos como acción, como verbo, concreto. Solamente uno le sugerí que cuando plantea el objetivo fueran oraciones más cortas, porque estaba como muy larga la redacción, más concretas. Algunos, la sugerencia está que pongan el índice, y lo que le faltaría a ese índice que han puesto en el trabajo sería, uno pone el índice para numerar la página, ¿sí? Así sea que son 5 páginas, 3, 2, lo que sea, le faltaba como la numeración de la página, y en el índice, al costado del título, el remitir a qué número de página sería. Hay un solo trabajo como que hizo un texto todo continuado abajo, y bueno, a veces, aunque sea más largo, piensen que es una cosa por hoja, ¿no? El índice, luego del índice va en otra hoja la introducción, con los objetivos podría ir, luego el desarrollo, para que eso tenga como un formato más académico. Pero la verdad que han estado los que han usado gráficos, los que han puesto fotografías, muy completos, y bueno, espero que a ustedes les haya sido útil el ejercicio, básicamente, para poder darse cuenta, o sea, el momento que tengan que volver a escribir el formato de un proyecto,
en algunos casos hay cátedras que le pueden dar el formato y en otros no, sepan cómo utilizarlo, ¿no? En esto del marco teórico, en algunas partes donde ponían como la introducción o los conceptos teóricos sobre los que van a trabajar, ahí si tuviéramos que hacerlo más académico aún, pondríamos algunas frases o algunos conceptos sacados, enunciados, como vamos a ver ahora en las normas APA. En algunos puntos, en las observaciones que le hice de devolución, están las citas bibliográficas, ¿no? Cómo hacer las citas de las referencias bibliográficas. Ahora vamos a mirar cómo son las convenciones, básicamente de los libros, de los textos, de las revistas, que son lo que más usa uno, pero también, si ustedes van al archivo de las normas APA, ahí se tienen que fijar cómo se harían las citas de páginas web. Un solo texto pone, por ejemplo, uno solo de ustedes cuando hace la cita de una página web, pone recuperado y la fecha y la dirección, ¿no? Que ese es el enlace con la cual uno puede ir a la fuente que trabaja. Pero en términos generales, muy buenos los trabajos. Yo voy a dar los nombres de los que tengo, por si alguno falta, me dice o tiene que completarlo. Están Fuentes Guzmán, Leandro, Reynoso Neri, Quispe Alan, Vergara Santiago, Medina Darío, Ascurra Soria David, Corso Lamas Kevin, Pereira Flores Joana. De Francesco Juan no tengo este trabajo de la práctica de laboratorio. Bustamante Esteban, Barrera Garfúngel Maxi, Pedraza Molina, Aragón Tiziana tampoco tengo. Y me aparecen dos en un trabajo que no tengo otros trabajos, por las dudas estén aquí conectados algunos, que serían Backel Tomás y Sánchez San Martín. Sánchez Farid San Martín aparecen como armando el trabajo en un grupo, pero no tengo ningún trabajo previo presentado. Así que es para que se pongan al día, para que vean como la verdad que estamos como tomándolo con calma y pausa a la materia, porque en medio de todo esto, este año he tenido, no sé si es el estrés de la computadora, más problemas de salud que de costumbre. Así que la semana pasada estuve con una tortícolis, con un vértigo que no pude conectarme mucho tiempo a la computadora. Así que vamos a llegar hasta donde se pueda. Ahora voy a compartir el nuevo texto y lo nuevo que vamos a trabajar. Y también para ustedes darles tiempo con tareitas muy concretas, muy específicas y que vayamos completando. Sí, vuelvo a decirles, a medida que vamos completando vamos a ir pasando como los trabajos prácticos y el proceso de la materia. La verdad que hasta ahora todos han estado muy bien los trabajos. Y otra pregunta para los que tenían que rehacer del primer práctico, no se olviden de enviarme aquel que está en el aula con devolución que le faltaba o adjuntar un archivo o lo que sea. Bien, ¿alguna pregunta? Profe. Sí. Eso que dijo de Backel, Tomás y Farid, sí. En el trabajo que hice yo, o sea, con el grupo, fue con Alan Peñalosa y Benjamín Backel. A Farid lo dejamos porque pusimos dos carátulas. Conservamos Perfecto. la que teníamos antes y al Bien. principio pusimos la de esta materia, la de redacción. Perfecto, sí, yo lo anoté porque como no sé si habrá dejado, porque no lo volví a ver Farid, porque estuvo en Ingeniería y Sociedad, ¿no es cierto? Y ahora no recuerdo si... dejó. Y Backel, bueno, faltaría que vaya completando los otros, sí, Backel, los otros textos. Sí trabajó con nosotros. Sí, a él debería completar los textos que le faltan, porque le falta la otra actividad. A ver, esperen un minutito, así puedo compartir la pantalla. Esta. Así que bueno, es más que nada para que ustedes también vayan teniendo ahora estamos más ordenados porque todos los trabajos están siendo subidos al aula,
pero para que vean cómo estoy teniendo registro de los trabajos prácticos, ¿no? Porque también había algunos que no sé si ya se cansaron de redacción de informe de algunos recursantes, que no los volví a ver. Esta materia, la verdad que pueden cursarla al último, si quieren, al último de la carrera, porque no tiene correlatividad con ninguna otra, ¿no? Redacción de informe. Sí o sí, en algún momento hay que aprobarla, hay que transitarla, porque forma parte del currículum, pero bueno, no sé dónde están los chicos que recursaban. Para contarles cuál sería la próxima actividad, y creo que con esto ya vamos a ir llegando bajo las características y bajo cómo está siendo este año tan atípico, vamos a terminar elaborando un esbozo de un proyecto, ¿no? Por ahí las partes más importantes, algunos conceptos centrales de cómo presentar un informe monográfico o una diferencia con un proyecto de investigación, etcétera. En este punto, donde dejamos la semana pasada, fue un poco en lo que eran las características de los textos argumentativos o los recursos de argumentación, ¿se acuerdan? Estrategias argumentativas que uno puede encontrar en los textos, que era, ya les subí el PowerPoint de la semana pasada, para que ustedes lo tengan ahí. No obstante, recuerden que en la parte anterior del módulo, en la unidad, en la sección anterior, hay un texto que dice secuencias textuales, y ahí hay un texto sobre narrativas, secuencias argumentativas. Básicamente en esto de los textos argumentativos y el trabajo que van a tener ahora para esta semana, consiste en dos partes. Una es analizar un texto y buscar los componentes de la argumentación. Si decimos que la argumentación tiene que ver con un texto que es de carácter persuasivo, que intenta defender una idea o sostener o convencer al otro sobre esa idea, que se llama tesis, ¿no? El punto de partida como tesis, que puede ser un hecho, una posición específica, una idea que uno sostiene a lo largo del texto. Luego de ese tesis, uno empieza a trabajar diferentes recursos de argumentación para convencerlo al otro o exponer o defender su postura frente a la temática que se sostiene. Y entre los recursos decíamos que estaban estrategias de autoridad, las causas y consecuencias, ejemplificaciones, analogía, bueno, todo eso lo tienen en el PowerPoint, que fue lo que pusimos la clase anterior. Y en el texto que les digo que está en la sección anterior, que habla de secuencias textuales, también lo van a encontrar. Por otra parte, les agrego un nuevo texto, a ver si me dicen ustedes si se ve, porque con este vamos a trabajar la segunda parte de la consigna ¿se ve que dice plantilla para la redacción de textos? Sí, pero Estamos viendo ¿Sí? la plataforma, igual, profe, ¿no? No se ve, a ver, lo vuelvo a compartir. A ver, ahora, ahora dice plantilla para la redacción de textos. Bueno, ahora sí. Bueno, ese texto al lado del PowerPoint está esta plantilla. ¿Qué es esta plantilla? Es como un recurso para que ustedes construyan un texto argumentativo, ¿sí? Va a ser la segunda parte de la actividad que se les va a pedir, pero les voy, en una primera parte de la consigna, que es la próxima tarea a presentar el próximo fin de semana, que es hasta el 24, van a elegir, hay 4 textos breves, hay un archivo con 4 textos breves que están subidos, que son textos argumentativos. Uno habla sobre cuestiones así de la censura, otro habla sobre el tema de la lengua, bueno, son 4 textos diversos sobre el texto argumentativo. Como primer trabajo para esa consigna es hacer el análisis que decíamos anterior, poder decir cuál es la tesis que sostiene el autor de ese texto, o sea, un análisis textual, cuál es la tesis y qué recursos argumentativos
ha trabajado el autor, si tiene ejemplificación, si hay una cita de autoridad, si hay una analogía, si hay un trabajo con causa y consecuencia. Bueno, ustedes tienen el listado ahí en el Power, tienen el listado para poder mirar todas las estrategias o recursos argumentativos que hay, ¿sí? Esa sería la primera parte del texto. La segunda parte de la consigna consiste en que en función de ese texto que ustedes seleccionan, que tiene una temática determinada, puedan construir ustedes otro texto argumentativo con el mismo tema, siguiendo el mismo tema, y de alguna manera elaborar un texto breve que sea un contraargumento o que exponga otras ideas sobre la temática que el texto no plantea, ¿sí? Entonces, esto que se ofrece acá es como una plantilla para orientarlos a ustedes cómo se puede hacer un texto. Hay un ejemplo concreto. En primer lugar, la plantilla dice que tienen que definir la tesis o el tema, que puede ser la tesis compartida o el tema, la temática, supónganse que fuera la censura, la libertad de expresión, el uso del lenguaje, la importancia de las nuevas tecnologías, etcétera, puede ser amplio. La tesis sería cuál es su opinión frente a esa temática, cuál es su punto de partida. Aquí les puede decir que su texto tenga un título, si quieren, que lo pueden poner como al último al título, y luego hay un punto donde dice a dónde buscarían información para que ustedes puedan construir los argumentos que van a construir. ¿Cuál van a ser las fuentes, las citas textuales? Una revista, un libro, Wikipedia, bueno, ustedes tienen varios recursos. Y luego van a tener que construir argumentos, por lo menos 3. Un argumento de autoridad, un argumento a favor, en contra. Ahí hay como ejemplos para que ustedes puedan trabajarlo siguiendo esto, ¿sí? Y aquí abajo está concretamente cómo está un ejemplo con la televisión de cómo se construiría el texto. Pero ese sería el trabajo que ustedes deberían hacer, de hacer un párrafo corto, que puedan decir que han elaborado un texto argumentativo distinto al que han analizado como primera consigna. Obvio que la idea es que ustedes puedan leerlo, leer la consigna, empezar a hacer por lo menos el texto argumentativo. Esperen que estoy... empezar a analizar lo del texto argumentativo para que luego, si la semana que viene, si tienen preguntas sobre cómo construir su texto, su propio texto argumentativo, podamos trabajarlo, ¿sí? Aquí abajo está la consigna. Es de manera individual, van a seleccionar uno de los textos que están acá abajo, ejemplos de texto, argumentativos, son 4 textos cortos. Si alguno por ahí siente que no le interesa ninguna de estas temáticas y quisiera sobre un tema específico, me manda un mensaje y buscamos un texto específico. O podemos usar los textos que están, porque los mismos son textos argumentativos, los que usamos en Ingeniería y Sociedad cuando trabajamos los problemas sociales, ¿se acuerdan? Algún párrafo, algún extracto de los textos de Paula Sibilia, o esos textos que pusimos también son materiales argumentativos donde se pueden extraer información de ese tipo diciendo cuál es su tesis. Si alguno, miren lo que está puesto en el aula y cualquier cosa me dice y yo lo amplío con otras temáticas más de interés particular. Luego de que hacen esta identificación de los componentes y de los recursos, que sería cuál es la tesis, qué tipo de argumentos utiliza, a qué conclusión se llega en este párrafo, van a construir su propio texto argumentativo con la misma temática. Pueden seguir la línea del texto que han construido o poner otro argumento, no estar de acuerdo con lo que han leído y dar sobre la misma temática otro punto de vista. Y para eso van a utilizar
otra bibliografía de consulta, van a hacer otros tipos de recursos, pueden hacer citas de autoridad con otros autores que no son los que menciona el texto, otros ejemplos que no aparecen, pero la idea es que puedan construir al menos una media carilla, un párrafo, un texto que tenga características de argumentación, utilizando por lo menos 3 estrategias argumentativas. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Lo mismo, cuando lo lean el texto, lo van planteando, ¿sí? Pero básicamente son 2 partes la tarea. Una es un análisis textual del párrafo, diciendo, bueno, acá se usa metáfora, acá se usa analogía, cita de autoridad, o sea, extraen, lo hacen. Y luego, en vez de decir acá se usa, ustedes van a construir un texto específico y van a hacer lo que van a usar esos recursos para construir un texto argumentativo, ¿sí? Más que nada, el sentido de la tarea en esta oportunidad es que se pueda trabajar la diferencia. Mientras el informe que ustedes han construido de laboratorio es un texto principalmente descriptivo, informativo, una narración en algunos casos de los hechos, aquí van a tratar de exponer un punto de vista y sostenerlo con determinados recursos, ¿no? El por qué digo lo que digo y apelo a determinadas estrategias. Para esa apelación, y vamos a recuperar algunas cosas que por ahí no lo tenemos tan presente, o ustedes no lo tienen tan presente, que es, ¿qué significa lo de las normas APA? ¿Sí? No sé si alguno ya ha trabajado con las normas APA, la han escuchado nombrar. Les digo que es una cosa, son convenciones que por ahí no... En los trabajos académicos se pide mucho y a veces en las instancias de tesis o de presentación de trabajo es más importante el uso correcto de las citas que el contenido a veces de la tesis, ¿no? A veces uno puede equivocarse en ciertas cuestiones conceptuales cuando va a hacer la defensa o cuando está trabajando, pero lo que más se corrige tiene que ver con estos usos de las normas APA, el uso correcto de la citación. Yo, en el apartado anterior está la 7ª edición de las normas APA, que es el manual de la American Psychology Association, que son un poco, ¿qué son las normas APA? A ver si, ahí está. Es una guía en todos los aspectos relacionados con la escritura académica, la verdad que se actualiza permanentemente, no hay demasiados cambios de un año a otro, hay algo en algunos puntos, vamos a mirar los puntos centrales. Si ustedes, el texto que les subí es la última guía de la norma APA, pero la verdad que es mucho más extenso, nosotros vamos a mirar cómo son las convenciones más importantes y para qué se la utiliza básicamente. Principalmente tiene que ver con poder dar cierta homogeneidad a los trabajos académicos. Entonces, de alguna manera, estas son convenciones, creo que ha quedado demostrado, por ejemplo, en la presentación que han hecho del formato del trabajo de laboratorio, que casi todos hemos podido llegar a un formato más homogéneo que otro. Se convierte en algo más fácil de corregir, es más fácil mirar y aparte es más académico, pertenece al mundo de lo académico, ¿no? Por otra parte, cuando tenemos que trabajar con géneros textuales que son expositivos o que son como argumentación, apelando a los recursos de las normas APA, que lo que nosotros tomamos como ideas de otro no sean considerado plagio. Entonces, de alguna manera, como nosotros no somos investigadores, la mayoría de nosotros no vamos a inventar nada y escribimos tomando ideas de otros lados y hacemos a veces, que es la característica que asumen las monografías, un rejunte de textos, a veces buscamos de un lado y del otro y construimos un propio texto.
utilizar correctamente las normas APA le da legalidad, legitimidad, y no nos convertimos en plagiadores seriales, ¿no? Así que es como para que empiecen a incorporarlo a ustedes en la escritura pensando esto. Valoriza el trabajo que hacen en cuanto a trabajo académico, le da como un prestigio más académico, homogeneiza la escritura, y de alguna manera también legitima mucho de lo que escriben sustentándose en fuentes bibliográficas genuinas o citando la fuente donde sacan los trabajos. Todo tipo de publicaciones, salvo, hay muchas otras maneras de citar, salvo que alguna cátedra o algún lugar específico donde ustedes tengan que presentar un trabajo escrito, les diga que utilicen otra norma, esta es la universal, ¿no? Esta es la académicamente, la que regula académicamente todo. ¿Ya la habían escuchado? Más o menos. No se me duerman con las normas APA. Bueno, entonces es esto lo que más o menos les estaba diciendo. Yo esto lo voy a subir para trabajar porque es una síntesis de algo que ustedes tienen en el texto. Da ética, es un uso ético cuando le digo, bueno, nos alejamos del plagio citando los autores, nos dan una correlación de los textos. Miren, a veces pienso más que nada en los temas de las monografías. La mayoría de ustedes ya hizo monografía, ¿verdad? Yo sí. Bueno, la mayoría hizo o ha visto cómo se hace una monografía. Uno de los puntos a considerar principalmente con las normas APA es que a veces cuando uno hace el cuerpo de los trabajos, voy a tomar un ejemplo por ahí de los trabajos que han realizado, que pocos han hecho mención de algún autor o de algún libro en el cuerpo del trabajo de laboratorio, ¿no? Pero supónganse que ustedes han tomado o han extraído alguna idea y lo han puesto en el cuerpo del trabajo. Ese autor que se menciona cuando uno redacta una monografía, cuando lo menciona en alguna parte de los textos que elabora, en alguna parte del trabajo, debe necesariamente estar mencionado en las referencias bibliográficas, ¿no? Por eso, uno de los puntos que se considera, y a veces hay evaluadores que se toman el trabajo, más que nada en proyectos académicos y científicos, se toman el trabajo de mirar es si la cita que uno pone en el cuerpo o el autor que uno menciona en el cuerpo del trabajo está citado en la bibliografía, en la referencia bibliográfica. Si no está citado, ahí es porque hemos copiado, hemos plagiado mal, hemos hecho algo mal, pero es para poder ver la correlación entre lo que dice el texto con lo que uno dice que es la fuente sobre la que elaboró ese texto, ¿no? Por eso en las normas APA, y lo incorporamos como un punto que a algunos le faltaban, pero la mayoría incorporó en los trabajos que hicieron de informe de laboratorio, la referencia bibliográfica es tan importante, porque esa es la fuente teórica que sustenta mucho de los conocimientos que desarrollamos, o prácticos, o argumentativos, o expositivos de nuestras tareas, ¿sí? Así que esa es la importancia. Por otra parte, también ahora con el uso del Word, no se ve muy bien ahí, pero con el uso del Word también lo que hace es darnos convenciones de cómo deben ser los márgenes de las presentaciones de los trabajos, el tipo de letra que se tiene que utilizar para un trabajo académico, el espaciado, cómo tiene que ser el alineado, la sangría. O sea, uno por ahí no está tan acostumbrado a esto y vieron que a veces ponemos cualquier tipo de letra si no nos lo pide la profe, y cuanto más grande mejor para que parezca que hacemos mucho, o no centramos, no dejamos bien la sangría. Bueno, las normas APA como convenciones universales para las presentaciones de trabajo, la incluyen a estos aspectos. Así que consideren, fíjense un poco
la letra a usar es la Arial o la New Times Roman 12 puntos, el interlineado 2.0 o en realidad 1.5, miren el nuevo, en la 2020 está con 1.5. Y acá vamos a ir a la parte más importante, porque es lo que vamos a tener que empezar a incorporar. No les digo ahora, vamos a ver cómo hacen las citas de autoridad cuando utilicen los textos, ¿sí? Pero para finalizar la materia que vamos a hacer como este esbozo de monografía, de proyecto, al menos vamos a tratar de incorporar algunas maneras de hacer estas citas bibliográficas, ¿sí? ¿Qué son las citas bibliográficas? Son aquellos párrafos, aquellos datos, aquellas ideas que uno extrae de un texto determinado para poder contrastar, sostener o para poder desarrollar la idea que quiere desarrollar en la monografía que está escribiendo, ¿sí? Es el famoso corte y pegue, que la mayoría lo hacemos, sacamos, le pintamos, extraemos la idea y lo copiamos en nuestro texto. Algunos lo ponemos en otras palabras, le vamos cambiando lo de atrás para adelante, lo de adelante para atrás, le cambiamos el verbo, y otros lo dejamos así tal cual. Y eso, dejar así tal cual, es lo que hay que evitar o aprender a citar, para que pueda trabajarse según las normas APA. En estos momentos, la magia de la computadora, del internet y de todo, no sé si ustedes conocen que hay un Google académico, se llama. Pienso no a veces en los trabajos prácticos, pero a veces hay docentes que son muy jodidos, chicos, pero hay un Google académico en donde uno puede tomar un trabajo de ustedes, por ejemplo, y a uno le suena como que esa idea que están diciendo es una idea como que no es de ustedes, como que ha sido sacado de algún libro. ¿Cómo puede ser que de esta afirmación que está media floja? Bueno, un poco era una de las correcciones que hizo en algún trabajo cuando me hablaban de peronismo, que estaba como una idea muy fuerte ahí sobre que Perón había dicho y no lo había dicho, ¿no? Pero uno puede poner la frase o el párrafo y Internet, el Google, directamente lo remite al texto, si es que está subido a la nube, al texto del cual fue extraído. Y a veces esos son usos que hacen los evaluadores de los trabajos para ver del plagio o no, ¿no? Vieron que hay algunas denuncias de plagio en tesis y en estas cosas. Por eso es tan importante, si uno va a tomar mucho de los otros textos, llenarlos de citas bibliográficas. ¿Qué va como importante en la cita bibliográfica? El apellido del autor, el año de la publicación y el número de la página. Dependiendo la cita, hay algunos que tienen número de página, las revistas, los libros, o en su defecto es la dirección de internet, la página web de internet si fuera un foro. Ahí deberían fijarse en el documento completo de la norma APA para que vean cómo se haría una cita si ese fuera el caso del texto. Y hay determinadas características de las citas. Hay citas que son citas directas o textuales. ¿Qué es una cita directa? Es cuando uno extrae el concepto, la palabra, el párrafo completo de un texto y lo ponemos en nuestro propio texto, ¿no? Esa es una cita directa o textual. Usamos las palabras exactas del autor. Si es menor a 40 palabras, le ponemos comilla. Si es mayor, va abajo, párrafo aparte. Vamos a ver un ejemplo. ¿Es chino más o menos lo que le estoy diciendo? No, sí se entiende, profe. No se me duerman, no se me duerman. Después cuando ustedes vayan a hacer la cita, cuando ustedes vayan a querer poner el texto, hagan el ejercicio, ¿sí? Porque cuando hacen este tipo de cita, esto es un argumento de autoridad. Esta es una cita de autoridad. Porque acá lo que se ve es que no lo dicen ustedes, sino que están tomando palabras. Esto ya es una cita de autoridad. Por ejemplo, ¿no? Esta es una cita directa o textual. Esta es de menos de 40 palabras.
Acá empieza con el párrafo, con la comilla, entonces ponen, con el concepto de cultura escrita, uno refiere todo conjunto de investigaciones disciplinarias, etc. Extrae la idea del autor hasta 40 palabras, cierra comilla. ¿Cómo hace la cita? Abre paréntesis, apellido del autor, el año de la publicación y el número de página. Cierra paréntesis y puede seguir escribiendo en sus propias palabras, ¿no? Por lo general podemos decir, por tal motivo coincidimos con el autor, por eso es tan importante esta idea, o sea, ustedes vean cómo pueden hacer el nexo de la palabra. Pero esto, Casani 2000, página 1, esto ya es una cita textual, ¿no? Acá menos de 40 palabras está entre comillas. Siempre vayan registrando, porque a por lo general, cada uno va usando, lo va copiando y lo ponen abajo en referencias bibliográficas. A Casani 2000, cuando hagan el listado de referencias bibliográficas, tienen que agregarle lo que aquí no está. No solo el apellido, las iniciales del nombre, el título, el nombre del libro, la editorial, y eso completa la información, porque a lo mejor es un autor que lo usan en varios textos, entonces se identifica por el año de edición, ¿no? Y la página, pero ustedes más o menos esa es una forma de las citas directas. Otra, las citas con más de 40 palabras, la cita directa de menos de 40 palabras va en el mismo párrafo. Ustedes pueden ir escribiendo, pueden iniciar el párrafo que van exponiendo con la cita textual, pueden ponerlo en el medio del párrafo, pueden finalizar la idea con esta cita textual. Si la extensión de la cita es más de 40 palabras, lo que hacen es escribir el párrafo y hacen punto y aparte e inician en un párrafo nuevo, dejando una sangría de 2,5, más o menos desde el párrafo anterior, inician y sin comillas, copian el texto que ustedes quieren expresar. Por ejemplo, aquí. Esta es otra manera, esto se lo subo, lo mismo lo encuentran en el texto, ¿no? Pero, por ejemplo, acá viene la idea que están trabajando del párrafo que están explicando algo y de repente quieren explicar, extraer una idea mucho más larga de lo que está puesta en menos de 40 palabras, entonces lo que hacen es, desde el párrafo anterior, hacen otra sangría más chica, otro párrafo con sangría más amplia, para que se note que esto es una extracción textual, y lo que hacen es extraen el texto y cierran con nuevamente el apellido, el año de publicación y el número de página. La diferencia es que cuando es de más de 40 palabras, la cita es en un párrafo aparte, ¿sí? Y que los márgenes sean más acotados para que se note que no forma parte del texto general. Es como muy teórico, pero cuando ustedes lo vayan viendo van a ir ejercitándose. Es esta la diferencia. Lo más importante siempre es poner el apellido del autor, el año y el número de página. Esas son las citas textuales. Luego tenemos otras maneras de citar que no es textual, que también son citas de autoridad y serían cuando uno toma la idea del autor, pero la reescribe, sería la paráfrasis, que es otra forma de argumentación, ¿no? Que más o menos uno toma esa idea, la reelabora, le cambia los verbos, por ahí puede poner el sujeto y el predicado lo puede ir cambiando de orden. Necesariamente a lo mejor no hay, uno toma un autor que dijo determinada palabra, pero no se acuerda, no hay una página concreta del libro. Ahí lo único que hace falta mencionar, por ejemplo, es sí el autor y la fecha del libro. Por ejemplo, ¿no? Pienso en lo que vimos en Ingeniería y Sociedad, el texto de Paula Sibilia.
Supónganse que algunos han trabajado ese texto y pondríamos en un párrafo, como dice Paula Sibilia, entre paréntesis, 2017, supónganse que era el año, las redes sociales configuran y seguimos con el texto. Aquí no es necesario tanta formalidad, simplemente es tomar las palabras, ¿sí? Acá hay un ejemplo de cita textual, no textual. O se puede mencionar el título del libro o del artículo y luego mencionan el autor al lado del autor se pone el año. Siempre tiene que estar presente cuando es una cita indirecta el año de la publicación. Puede no estar la página, pero sí el año de la publicación. Para que vean básicamente para qué es esta insistencia. Los textos monográficos, las tesis, las tesinas, los textos académicos necesariamente tienen que tener, uno lo va incorporando a medida que escribe más, pero por lo menos ustedes en el inicio pongan 2 o 3, ¿sí? Como para que tengan un valor académico. Eso en el informe de laboratorio, por ejemplo, que han hecho, en la parte de marco teórico, podrían poner, cuando ponían el concepto, ahora no recuerdo, pero tuvieron algunos que hicieron alguna conceptualización de algunas cosas que vieron en el experimento, y a lo mejor podrían poner el libro del cual sacaron o leyeron, que es el libro de química o el libro de física, ¿no? Y ahí ya incorporado en el texto, ya le daba esta cita indirecta o esta referencia de autoridad para poder trabajarlo. Otra manera de trabajar esto también es que por ahí podemos escribir todo el párrafo, como dice el autor de Elías, que dice acá, y al final poner el año. Pero esta es una cita indirecta, no hay comillas, no hay otro párrafo aparte, no hay nada. Luego hay una cita de la cita, que es cuando uno lee un texto y en el texto está citando a otro autor que no es el autor del texto, ¿no? Por lo general esto sucede en las revistas de investigación, en las páginas web, en los foros o en los blogs que uno puede leer. Y en este tipo de citas se hace así, ¿no? Se cita el autor del texto, o al que remite primero, a la teoría de Newton, por ejemplo, que alguno había puesto algo de la teoría de Newton, el año que se publica algo sobre la teoría de Newton, citado en el libro de, no recuerdo qué libros son los de física, pero hay, y ahí extraen las cosas. Pero esto es una cita de otra cita, ¿no? Cuando uno tiene otra cuestión sobre esta. Es un trabalengua, pero le digo que si aprenden a hacer esto, ya tienen medio práctico aprobado. Porque en muchas cuestiones académicas, como les digo, esto es lo que más se valora, ¿no? en estas cuestiones. Y luego que uno hace las citas, estas citas bibliográficas sería todo lo que uno pone, coloca, ofrece en el cuerpo del trabajo. A veces está en el marco teórico, a veces podemos tomar en las conclusiones alguna parte más conceptual, en la introducción, en todo lo que es el cuerpo. Y ahora lo último, que es lo que se evalúa la coherencia, es en las referencias bibliográficas o para algunos autores es la bibliografía que se utiliza, ¿no? Entonces, las referencias bibliográficas serían todas las bibliografías que uno utiliza. La que cita, que son las fuentes sobre las cuales uno trabaja, y también están las de consulta, que a veces no figuran. ¿Cómo se escribe la bibliografía? Siempre se pone la bibliografía en orden alfabético, y lo más importante, de que a algunos están bien citados y en otros les observé, es que primero va el apellido del autor, ¿sí? Supónganse que yo haya escrito un libro, sería Alanis, mi inicial, ME, si fueran varios, el primer autor y otros, así. Luego va, luego de la inicial del autor y el nombre, entre paréntesis va el año de publicación del texto, año 2018, poner el título de la obra, el nombre de la obra, el lugar de edición y la editorial. Esta es la forma correcta de citar.
En algunos trabajos que han presentado, algunos han hecho ese listado bien y otros han puesto el año atrás, ¿no? O han puesto primero el título. Esta sería la forma correcta de la citación de esto. Esto es para la estructura de los libros. Aquí hay un ejemplo, ¿sí? Apellido del autor, año, el título de la obra, sangría francesa, porque si hay que bajar, hay que correr un poquito, la editorial y por orden alfabético, ascendente, descendente. Y luego se pone, también hay, la mayoría de ustedes en el proyecto de física han utilizado tablas para poner, también hay que hacer un índice de tablas o una situación de tablas, en donde de alguna manera va el nombre de la tabla y de dónde la han sacado, ¿no? ¿Qué referencia tienen de las tablas? Básicamente el número de la tabla, si van a ser varias, 1, 2, 3, 4, qué título tiene, algún encabezado, que sería comparación de estados de la materia, qué sé yo, lo que está, el cuerpo, que es la tabla que copa, y la nota abajo, de dónde la sacan, si la han hecho ustedes, etc. Todas estas cosas, esta es una síntesis de lo más importante para considerar, porque seguramente en los textos que ustedes construyen, escriben, los van a necesitar. Es una síntesis de elementos más importantes que están en las normas APA, pero lo van a encontrar con mayor detalle o ampliando muchas de estas cosas en el documento que tienen ahí de las normas APA edición número 7, ¿sí? Entonces, hoy era como para mostrarles esto, para que empiecen a familiarizarse con estas cuestiones de empezar a usar, y que en el ejercicio que están por hacer de los textos argumentativos, cuando hagan una cita de autoridad, por lo menos construyan todos una cita de autoridad, elijan alguna manera de hacer la cita desde alguna forma que dice la norma APA, ya sea directa o indirecta, ¿sí? Poniendo estos datos que aparecen para la citación. Bueno, preguntas. Como ven, esto no se hace de otra manera más que haciendo el ejercicio, más que sentándose a escribir, a hacer el ejercicio. Algunos capaz que tienen mayor dominio, mayor facilidad, pero la idea es que puedan empezar a trabajar con estas cuestiones para que cerremos con el proyecto con algunas cositas más amplias de las normas APA. Todo esto está en el campus, profesor. Sí, ¿Cierto? todo está en el campus, ya les digo, a ver si no cerré ya se los muestro en qué parte está. Esperen un minutito, ya les muestro a dónde está. Yo ahora les voy a subir ¿cómo se llama? Les subo este Power para que los ubique, para que se ubiquen, pero acá les muestro cuál es el texto que tienen, donde está el documento de las normas APA, que es más amplio, son varias páginas, pero es un archivo que les recomiendo que siempre lo tengan a mano, para cuando tengan que presentar trabajos en cualquier en cualquier materia. Acá, mira, no sé si se ve. Sí, profe. Bueno, tienen esta guía para redactar objetivos, son como para qué objetivos pueden usar cuando tengan que presentar algún trabajo, ¿no? Cuando tengan que poner objetivos, qué verbos se pueden usar según la acción. Esta de las normas APA sería la última edición de normas APA, que tiene todo esto, es como les digo, una síntesis, pero les explica cómo citar tabla, cómo poner los anexos, o sea, depende del tipo de trabajo, y les va diciendo, los va a ir ordenando para cómo hacer. Luego Claro, tiene... Yo lo que hice fue imprimir las nuevas APA para tenerlas a mano. Sí, ténganlas a mano. Miren, les dije la vez pasada, yo les estoy enseñando mucho, pero les digo que cada vez que uno escribe es un tema. Y aparte, uno cuando hace textos muy largos se marea, pero en la maestría a mí me bajaron unos centésimos así por las normas APA, por la citación de las normas APA.
porque en algunos casos uno también se confunde, no sabe si está citando con 40 palabras, con menos 40 palabras, o sea, cuando haces textos muy largos, ¿no? Y después el tema de las tablas, más que nada ustedes que a veces trabajan con gráficos, con tablas, con anexos, son maneras. Y el otro texto que le decía para que puedan volver a repasar, aunque está en el Power, que ya está subido en el otro punto, estrategias para el uso de argumentaciones, es que tiene de secuencias textuales, ¿no? Que ahí está como todo, lo que es una narración, lo que es una exposición, lo que es una argumentación. Pero esos serían los textos básicos para poder trabajar en esto. Creo que con que hagamos, la verdad que es un montón, aunque no parezca, chicos, con que podamos, yo sinceramente pienso en cómo se desarrolla a veces la materia de manera presencial y las características que tiene cuando estamos en la presencialidad o con otros grupos. Este año hemos podido trabajar cosas más concretas que en otros años estando presenciales y con más tiempo quizás. Han construido los currículum vitae, las cartas de presentación, respondiendo a una consigna, me parece que les va a ser útil. Esto de los formatos de los laboratorios, algunos han estado súper completos, otros estos puntitos que les digo como para que revisen, pero ya tienen ya una base para cuando tengan que volver a hacer o poder darse cuenta de los formatos que le dice el profe y qué les faltaría o qué podrían agregar, aun cuando no se lo digan, agregando estos puntos que les estoy marcando, ya le da un carácter académico a la presentación. Y esto de la argumentación, poder trabajar algunos recursos argumentativos y usar las normas APA, a veces es fundamental. Y bueno, y es una cosa que les digo, a ver, el otro día discutí con unos ingenieros, ¿no? De que estábamos hablando. También es cierto que no sé hasta dónde a veces las otras materias de ingeniería piden este tipo de escritura, porque también no hay demasiado uso de esto, salvo que uno haga investigación o esté trabajando en cuestiones más académicas, pero ya que ustedes puedan conocer estas cosas es un avance, porque para las tesis esto es fundamental. Si alguno quiere formar parte de un proyecto de investigación, presentarse con un proyecto, una propuesta académica para alguna beca de algo, bueno, estas son como las bases para poder usar las citas y estas cuestiones. Así que no crean que no estamos haciendo, creo que estamos haciendo un montón. Y voy viendo muy buenos trabajos, mucha evolución, por eso en este caso vamos a hacer, a lo mejor el próximo vuelve a ser en grupo, háganlo individual para que yo pueda hacer como un seguimiento de algunos de ustedes en estos aspectos de la escritura. Y los textos por ahí, sí, la verdad que me costó mucho elegir los textos que están como ejemplo para el trabajo son los que utilicé el año pasado, que era una actividad que ya viene en un libro, porque me costó mucho pensar qué temas de interés podían ayudarlo, y el año pasado salieron cosas lindas con esos textos, pero si alguno de ustedes siente que le interesa realizar una tarea de argumentación o un análisis sobre una temática que no es la que está ahí, mándeme un mensaje y buscamos, ¿no? Para que también a veces hay que motivarse con la lectura para poder trabajar algunas cuestiones. Y otra de las recomendaciones para la lectura de lo monográfico es, por eso el primer punto de la argumentación es la búsqueda de la información. Uno no puede escribir de algo sobre lo que no conoce demasiado. Entonces, para poder hacer su propio texto argumentativo, así sea un tema que no manejan, deben seleccionar de dónde van a leer. Así que ese es el primer punto, ¿no? Si han encontrado un artículo de una revista, una nota periodística, un libro de un texto, por eso en la plantilla de texto argumentativo van a encontrar como el segundo punto, o tercero, las fuentes de la información. Pero bueno, avancen con la primera consigna y si hay preguntas puntuales sobre la segunda, que es la elaboración de su propio texto, las resolvemos la clase que viene. Listo, profe. Bueno, profe. bueno, y a los que les falta, pónganse al día con las cosas que les faltan,
Así estamos, así ya cuando terminan tranquila con esta materia. Estamos en contacto, cualquier cosa me mandan un mensaje y están las devoluciones en el aula. Y cuídense mucho. Bueno, profe, nos vemos. Hasta luego, que estén Bueno, bien. profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe.